también pueden ser barras verticales separadas. Si usted está dándose cuenta, estamos hablando de variables de tipo discreto, ¿no? Discreto, ¿no? Valores discretos, las notas son discretas. Tengo la nota 12, la nota 13, la nota 14, la nota 18. Y para saber lo que corresponde, simplemente debo preguntar la barrita hasta dónde sube. Si tú miras la nota 13, la barrita sube hasta 3. Entonces, tienen 3 alumnos, tienen nota 13. Si yo me fijo en la nota 16, la barrita sube hasta 6. Significa de que hay 6 alumnos que tienen la nota 16. Por ejemplo, la 17, nota 17, solamente hay 2 alumnos. Esa es la forma de leer. Si queremos saber cuál es el tamaño de la muestra, habrá que sumar entonces el 1 con el 3, con el 2, con el 5, con el 6, con el 2, con el 1 y tengo el total, el tamaño de la muestra. Y si ya tengo el tamaño de la muestra, también lo podría considerar de manera porcentual o frecuencia relativa. ¿Ok? Pero también podríamos utilizar barras verticales dobles, como en el caso que estamos viendo acá. Otra vez tenemos acá el título, el cuerpo de la información y la fuente correspondiente. Queda claro la lectura que se le puede dar en este gráfico, ¿no? En Neuquén, las exportaciones han ido creciendo paulatinamente desde el año 93 hasta el año 97. Usted puede observar que ha ido incrementándose, ¿no? Sucesivamente. En cambio, en Río Negro se ha incrementado del 93 al 95, pero que del 95 al 97 ha permanecido constante. Usted está dándole lectura al gráfico estadístico. También podría presentarse, y esto es muy común, los sectores circulares. Y en los sectores circulares, acá por ejemplo, estamos considerando ya variable cualitativa. Acá tenemos a la variable profesión, ¿no? Tenemos a los abogados, tenemos a los ingenieros, tenemos a los médicos, tenemos los economistas. El tamaño de la muestra es 50, ¿verdad? Entonces, gráficamente, el pastel de la torta se distribuye de manera proporcional a la cantidad de datos que tiene. Se entiende que este 2 en frecuencia relativa lo podemos colocar a un costado. Esto equivale al 24%, ¿no es cierto? El 18 equivale al 36%, el 5 equivale al 10% y el 15 equivale al 30%. Es lo que estamos viendo en el pastel, ¿no? Entonces, por eso tienen ¿no? repartidos de manera proporcional lo que corresponda. Hay que asumir, eso sí, una buena información cuando se utiliza sectores circulares, que el total, ¿no? El 100% equivale a 360 grados sexagesimales. A veces la información te puede venir en grados, pero tú sabes que 360 grados equivale ¿a quién? Equivale al 100%. Si otro dato te viene, por ejemplo, con 72 grados, por decirlo, usted puede preguntarse, ¿no? Puede preguntarse qué porcentaje será. Y utiliza únicamente una regla de 3 y ya tiene la información entonces correspondiente. Eso para las variables de tipo discreto y cualitativo. Pero en las variables de tipo continuo, cuando ya tenemos intervalos, ¿no? Utilizamos los histogramas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los pesos con sus frecuencias correspondientes. El tamaño de la muestra en este caso es 20, pueden ustedes sumar, asegurarse de eso. El intervalo de 50 a 60 sube hasta 3, el intervalo de 60 a 60 sube hasta 8, el intervalo de 70 a 80 sube hasta 4, sucesivamente. Siempre observando hasta dónde está subiendo cada barrita, voy a saber cuántos datos corresponden a ese intervalo. Todo esto que está de azul, las barras pegadas, esas barras rectangulares pegadas, eso es lo que se llama histograma. Es el nombre que se le da. En los histogramas, en el eje X van, como puedes ver, los intervalos correspondientes y en el eje Y va la frecuencia. Pero puede ir la frecuencia simple o la frecuencia relativa, el F minúscula o el H minúscula.
En este caso tenemos al F minúscula. ¿Ok? Ahora, a partir de este histograma, puedo también hablar del polígono de frecuencia. ¿Cómo se obtiene el polígono de frecuencia? Pues normalmente se considera los puntos medios de cada barrita, ¿no? Punto medio de 50 a 60, punto medio, no podemos hablar acá nosotros, punto medio, por ejemplo, de 60 a 70, esta parte de acá, punto medio de 70 a 80, punto medio de 80 a 90, punto medio de 90 a 100, y también se considera los medios anterior y posterior, ¿no? Entre 40 a 50, si es que hubiera, se considera por acá, y el que sigue, ¿no? De 100 a 110, por ejemplo. Si yo reúno todos esos puntos medios, obtengo esta línea que usted está observando, llamado polígono de ¿qué? Polígono de polígono de frecuencia. ¿Y cuál es el detalle entre el polígono de frecuencia y el histograma? El polígono de frecuencia con los intervalos correspondientes encierran un área determinada. Esa área es la misma que tiene el histograma. De manera que el área del histograma es igual al área que encierra el polígono de frecuencia. ¿Ok? Otro gráfico importante para la variable continua es la ojiva. ¿Cómo se obtiene la ojiva? Tengo la tabla, la variable pesos, su frecuencia correspondiente, el tamaño es igual a 20, como se puede observar acá, ¿cierto? Lo que tengo que hacer ahora es ir acumulando. Por ejemplo, el primer intervalo tiene 3, el segundo intervalo tiene 8, entonces cuando yo subo, 3 más 8 ya es 11. Estoy acumulando, frecuencia acumulada, no lo olvide. Le sigo acumulando el 4, llego a 15, le acumulo el 3, llego a 18, finalmente le agrego el último 2 y llego a 20. Entonces el último rectangulito representa el total de datos. Cuando yo junto el punto inicial desde 50 con las esquinas correspondientes en cada rectangulito acumulado, esta línea de rojo que usted está viendo naranja, eso se llama ojiva. ¿De acuerdo? Esa es la ojiva. Ahora, cuando me dan una ojiva como problema, como aplicación, ¿cómo puedo saber, no, cuántos datos hay en cada intervalo? ¿Cómo voy a averiguar eso? Es sumamente sencillo. Observa, tengo acá el intervalo 60-70. Voy a subir a través del intervalo 60-70 hasta la ojiva. Entonces, miren, estoy subiendo hasta la ojiva correspondiente. ¿Sí? Eso me refleja hacia el otro lado me lleva ¿a dónde? Me está llevando ¿a qué valores? Observe usted, a 11,3. Si yo resto 11,3, ¿cuánto me da? Eso me está dando 8. Quiere decir que en el intervalo 60-70 tengo ¿cuánto? Tengo 8 datos. Otra vez, de 80 a 90, igualito, voy a subir hasta la ojiva correspondiente. ¿Qué es lo que se refleja hacia el otro lado? Hacia el F, 18,15. Si yo resto 18 menos 15, ¿cuánto me da? Me da 3. Y ya sé que en el intervalo 80-90 tengo 3 datos. ¿Ok? El total de datos 20. Y a partir de ahí recojo la información o respondo a las interrogantes que nos estén haciendo, ¿no?, en alguna aplicación. Tenemos finalmente un gráfico que ya no se usa mucho, pero que hay que mencionarlo, que es conocido como pictograma. Es cuando se utiliza de pronto un icono, una gráfica, una figura relativo al objeto de estudio y se le da un valor. Por ejemplo, acá se quiere saber la inversión en producción agropecuaria, entonces se coloca un tractorcito, ¿no?, como representante, que equivale a $50,000. Y podríamos señalar, Argentina tiene 4 tractorcitos, Brasil tiene 6 tractores, Uruguay tiene 4 tractores, y es claro darse cuenta que Argentina invierte ¿cuánto? Invierte $200,000 en producción agropecuaria, Brasil invierte 300,000, Uruguay invierte 200,000, ¿no? Y si yo quisiera representar, por ejemplo, 25,000, considero la mitad del tractorcito. Si, por ejemplo, acá quisiéramos colocarnos la producción que ha obtenido Bacus, entonces, ¿qué
gráfico cree que sería prudente si fuera Bacchus? Ah, muy bien, lo estás pensando bien, botellas, ¿no? Dependiendo qué, o latas, según lo que se esté hablando, ¿no? Entonces, una botellita o una lata, sea de cerveza, de gaseosa, podría servirnos para representarnos y utilizar el gráfico conocido como pictograma. Muy bien, concluyendo entonces con lo que hemos venido haciendo, en nuestros temas generales hemos visto en la primera parte las generalidades y los conceptos básicos y en la segunda parte la elaboración y representación de los datos. Queda claro para la primera parte que para un mejor estudio de la estadística se divide en dos grandes campos, estadística descriptiva e estadística inferencial, ¿no? Cada quien con sus características propias. Recuerden que los estadísticos son generados por la muestra y los parámetros para la población. Recuerde que un estadístico se puede convertir en parámetro a través de la inferencia estadística. Las variables cualitativas representan cualidades y atributos, en tanto que las variables cuantitativas no son números, están representados mediante números, ya sean números enteros, caso discreto, o números reales, caso continuo. Otro detalle importante que como conclusión sacamos de nuestro estudio es que los datos se pueden organizar en distribuciones discretas, en distribuciones de tipo cualitativo y en distribuciones de tipo cuantitativo continuo, ¿no? Cuando usamos intervalos. Las distribuciones discretas por lo general utilizan el gráfico de barras separadas, verticales o horizontales, y los sectores ¿qué? Y los sectores circulares. En cambio, las distribuciones continuas, recuerden, se van a graficar utilizando el histograma, ¿no? Y utilizando la ojiva, ¿no? Eso es a grandes rasgos entonces lo que nosotros hemos estudiado como conclusión a nuestro estudio de la estadística. Muchas gracias.